Bueno, vamos entonces a comenzar desde acá. Bueno, lo que les mencionaba era que la pared torácica está conformada por varias estructuras anatómicas, principalmente constituidas por sistema óseo, ¿ok? Sistema óseo, bueno, conlleva lo que vendría siendo, como ya todos sabemos, las 12 vértebras torácicas que están en la línea media, ¿ok? Posterior de él, o sea, de toda esta columna se articulan varios arcos costales, que son los denominados arcos costales verdaderos, costillas verdaderas. Luego, recuerden que muchas de ellas tienen una importante relación con el esternón, llegando incluso las 7 primeras a articularse con el manubrio y bueno, lo que es el cuerpo del mismo. ¿Ok? De 8, 9 y 10 se fusionan los arcos costales. Bueno, aquí me dice su conexión es inestable. ¿Sí me escuchan? Eh, ¿Se escucha entrecortado? sí, sí, se escuchó entrecortado todo nuevamente. Oye, qué problema. Bueno, escriban en el chat, apenas se sigue escuchando entrecortado y bueno, yo paro y comenzaría nuevamente. Ok, bueno, entonces les mencionaba que lo que es el arco costal, el 11 y el 12 están completamente libres. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que todo el sistema que nosotros vamos a abordar no es solamente pulmonar, sino que también debemos analizar cada uno de las estructuras óseas que en él se contemplan. Deben conocer también que existe esta pequeña estructura que se denomina opérculo torácico y no es más que el inicio o la abertura en el extremo superior de la caja. Entonces, a partir de este, comienza todo el conducto que da a analizar las estructuras cervicales, ¿no? Recuerden que ahí finalizan las estructuras cervicales para dar comienzo a las torácicas, ¿ok? Entonces, la tomografía no solamente se encarga de estudiar esas estructuras, sino que también aborda las paredes anteriores en cuanto a la parte muscular, lateral y posterior. Entonces, evalúa también el tejido blando, como por ejemplo los músculos intercostales y lo que es el diafragma. O sea, cada vez que ustedes vayan a abordar una patología de origen pulmonar o cardiovascular o, en fin, incluso hasta cualquier otra entidad por cual se la pida, siempre deben valorar el sistema óseo, porque no podemos dejarlo pasar o no prestarle atención, porque casi siempre podemos conseguir allí una patología a nivel de los discos o a nivel de los cuerpos vertebrales, una fractura, hasta inclusive una fusión anómala, una malformación congénita de los arcos costales. Entonces, es necesario siempre conocer la anatomía ósea y bueno, recordar que el segmento torácico está conformado por 12 vértebras, de las cuales tienen 12 discos y deben ser estudiados al momento de abordar la patología torácica. Aparte de eso, bueno, recordar siempre que en la parte posterior tenemos también un hueso de sostén, gran importante, plano, por cierto, como lo es la escápula, y bueno, a través de su articulación con la clavícula, siempre importante verificar todo eso que esté en orden. Bueno, si pueden decirme si se ha escuchado hasta ahora. Sí, yo he escuchado todo. Bueno, excelente. Si tú escuchaste, va todo bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablarles un poco acerca de la musculatura. La musculatura, muchachos, también se debe explorar. Se debe conocer a profundidad cuáles son esas estructuras, porque la tomografía es muy útil para estudiar este tipo de estructuras musculares, como lo son, por ejemplo. Tenemos a nivel superficial todas estas que vemos acá, por ejemplo, se puede estudiar bastante bien el trapecio,
lo que es el elevador de la escápula, que más o menos lo podríamos conseguir a este nivel. Tenemos también, aparte del elevador, conseguimos también los deltoides, los romboides, todos esos tipos de músculos, incluyendo también los erectores de la columna, se pueden estudiar, porque si hay, por ejemplo, procesos inflamatorios, de edema o lesiones a nivel incluso de la médula espinal, puede ocasionar atrofia de ciertos músculos, ¿ok? Entonces siempre es importante que los estudiemos y no dejemos pasar nada por alto, porque nos podemos conseguir sorpresas. Parte de la musculatura también está comprendida el músculo serrato póstero superior, que este más que todo tiene una importante relación con la escápula y con las apófisis espinosas de las primeras 4 o 5 vértebras dorsales. Hay que reconocer muy bien su sitio de inserción para que en cualquier momento que exista algún deterioro pues, en los mismos, se pueda diagnosticar. De igual manera, el músculo serrato póstero inferior, que ya los conseguimos en los cortes más inferiores de la caja torácica. Recordar siempre la anatomía en cuanto al miembro superior y también nunca olvidar las regiones mamarias, más que todo, obviamente, más visibles. No estoy diciendo con esto que los hombres no tengamos, pero puede estudiarse mucho más a profundidad a través de las pacientes femeninas. Y obviamente no es el estudio de elección, pero en mi práctica diaria me he llevado también algunas sorpresas en las tomografías de tórax, donde se observan bastantes lesiones a nivel de la mama, nódulos, quistes, que, o sea, si ustedes lo ven, deben reportarlo. Están en el deber de observar cualquier tipo de lesión y decirlo, porque puede entonces orientar al clínico u orientar inclusive al mismo radiólogo tratante que pueda solicitar un estudio de elección más sofisticado, como una mamografía o un eco mamario, por ejemplo. Importante también reconocer los músculos como el pectoral mayor, el pectoral menor y lo que vendría siendo el serrato anterior, que bueno, ya más adelante lo estudiaremos a profundidad. ¿Hasta el momento se ha escuchado bien? Sí, sí, no, sí, se ha escuchado bien. Ok. Voy a revisar aquí la tabla del chat. Ok. Jeveni Carreño dice que sí se ha escuchado. El doctor Luis Camero también. Bueno, de repente fue una falla de internet temporal. Ok, bueno, vamos entonces a continuar. Yo sé que, bueno, deben estar un poco fastidiados con la parte de la musculatura, pero, o sea, es mi deber y es necesario que ustedes lo deban conocer para que puedan interpretar una tomografía de forma integral. Recuerden que ahorita prácticamente todos se van a la patología cardiopulmonar, pero se olvidan todo lo que está circundando. Aquí, bueno, esto de todas maneras, recuerden que todas estas láminas, todas estas grabaciones van a quedar de forma libre en el aula virtual y por lo tanto pueden descargarla cuando ustedes gusten. Esto es más que todo un repaso. ¿Okay? Bueno, aquí más de lo mismo, un poco acerca de lo que vendría siendo la anatomía que vamos a observar a nivel de hombro, a nivel de la caja anterolateral del tórax y más o menos, bueno, su disposición anatómica de los músculos intercostales. En fin, esto es más que todo repaso. Recuerden que no puedo detenerme a hablar de todo esto porque no es el motivo de la clase de hoy. Bueno, conocemos que el diafragma, bueno, una estructura muscular respiratoria por excelencia. Sabemos que se contrae, se dilata dependiendo del ciclo respiratorio en el que se encuentra el paciente. Aparte de él, junto con los músculos pectorales, los músculos intercostales, llegan a presionar las costillas hacia afuera y es lo que trae consigo todo lo que ya sabemos, el aire pues que entra a los pulmones y el que sale. Entonces, se para, hasta el momento se escucha. ¿Se escucha?
Perfecto, avísenme si se está escuchando. Se entrecortó desde el principio de esa lámina, doctor. Ok. Ok. Ahí, ahora, ¿sí me escuchan? Sí, lo escucho. Ok, excelente. Bueno, lo que les mencionaba es que el diafragma es la estructura muscular respiratoria por excelencia, a partir de, no solo de él, sino también de los músculos pectorales menores, de los músculos intercostales, son los que cumplen la función del ciclo respiratorio. Entonces, una estructura que separa la cavidad torácica del abdominal, o sea, funciona también como interfase, vamos a verlo así. También tiene ciertas particularidades miotendinosas, o sea, hay un gran tendón central que a su vez llega a conformar estructuras foraminales o agujeros denominados hiatos. Recuerden que los hiatos son es por donde pasa pues ciertas estructuras anatómicas, como por ejemplo la vena cava, el esófago, y tiene también pilares que son, no son más pues que cubiertas de músculo, pues obviamente, que sostienen el mismo, ¿ok? Entonces, todas esas estructuras se contraen o se relajan dependiendo de si el aire entra o si el aire sale. Este músculo debe siempre destacarse con los hiatos. Al momento de que ustedes lo vayan a ver, observar siempre el hiato esofágico, que aquí, bueno, bien lo tenemos. Estudiar también el hiato, perdón, el hiato aórtico y también el hiato de la vena cava y el esófago, porque hay también patologías herniarias que en él se presentan, entonces lastimosamente se pasa desapercibido. ¿Ok? Bueno, hasta el momento, ¿me han escuchado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del árbol traqueobronquial. Ya ustedes muy bien saben que está comprendido por estructuras ya cervicales, como lo son, por ejemplo, la laringe, el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, todas esas estructuras, y ustedes saben que sencillamente con ciertos ligamentos, como por ejemplo el esternoioideo, el esternotiroideo, ayudan al sostén, y no solo eso, sino también a formar parte del aparato fonador. ¿Okay? También, bueno, recordar que la tráquea, que es la que vamos a observar y la que vamos a estudiar durante este seminario, es una estructura musculocartilaginosa que se extiende de C4 a T5 principalmente, y recuerden que se divide el mismo en una porción extratorácica y una intratorácica. Cuando hablamos de la intratorácica, recuerden que ya hay varias subdivisiones de los mismos bronquios principales que a su vez se van dividiendo y subdividiendo hasta formar cada vez bronquiolos mucho más pequeños hasta el fin que, bueno, ya sabemos que es el alveolo terminal, ¿no? Pero principalmente recordar la anatomía, porque esto es básico para entender la segmentación pulmonar. Ok, con respecto a la segmentación pulmonar, también recuerden que el pulmón derecho está conformado por varios lóbulos y que a su vez cada lóbulo tiene un segmento. Conocemos pues que en la cara anterior de lo que es el pulmón derecho vamos a observar el segmento, claro, hablando del lóbulo superior derecho, el segmento anterior, el segmento posterior y el apical. En cuanto al lóbulo medio, mucho más sencillo porque tenemos solamente dos segmentos, uno medial y otro lateral. Ahora, volteamos este pulmón, pasamos de la cara anterior a la cara posterior. Más sencillo. Hay que recordar que siempre aquí, a este nivel, vamos a conseguir los segmentos basales. Cada basal lleva su nombre dependiendo de la ubicación. Está por detrás, basal posterior. Está externo, basal lateral. Interno, basal medial. Y recuerden siempre, aparte del basal anterior, que está más o menos a este nivel, con esta cierta convexidad con respecto al lóbulo medio, recordar que también el lóbulo inferior derecho cuenta con un segmento apical o un segmento superior que deben también conocer.
Ok, continuamos entonces hacia el lado izquierdo. El izquierdo es mucho más sencillo. Tenemos entonces que se divide sencillamente en dos lóbulos, uno superior, uno inferior. El superior conformado por un segmento ápico posterior. Fíjense que aquí se está fusionando con respecto al derecho. El derecho estaban completamente divididos, el apical y el posterior aquí están unidos. Los conseguimos unidos, conjuntamente con un segmento anterior. Aparte, estos dos se denominan culmen, es un complejo. De igual manera, tenemos la língula superior y la língula inferior, también se denominan língula, también son un complejo. Entonces, todo esto formaría el lóbulo superior izquierdo. Ahora vamos con el lóbulo inferior izquierdo. Prácticamente lo mismo, exactamente igual. La diferencia es que el basal anterior y el basal medial se han fusionado en uno solo, que ahora se va a denominar basal anteromedial. Con respecto a lo que son la segmentación bronquial, no se alarmen con ver este dibujo, realmente es bastante sencilla. Hay que recordar que los bronquios principales se dividen en bronquios lobulares. Recuerden siempre eso porque cuando estudiemos la ventana, recuerden que la tomografía de tórax tiene dos ventanas. Tiene una ventana pulmonar y una ventana mediastínica. Entonces, en la ventana pulmonar, estas estructuras bronquiales se resaltan muy bien. Entonces, siempre cuando hay una lesión, muchas veces, por ejemplo, son carcinomas broncogénicos, son sencillamente bronquiectasias, debemos precisar, por lo menos llegarle al neumonólogo con lo más eficaz posible en cuanto a la segmentación bronquial, porque eso es lo que a él le interesa. Él le interesa sencillamente dónde está la lesión para luego abordarla o estudiarla más adelante, una broncoscopia, etc. Pero siempre abordar de manera mucho más precisa en qué bronquio estamos estudiando. De repente en rayos X no se les exige tanto que uno, y les hablo pues de mi punto de vista radiológico, precisar un bronquio específico. Uno puede sugerir dónde se encuentra, pero en tomografía sí deben decirlo porque da bastante resolución espacial. Entonces, a su vez, recuerden que los bronquios lobulares se le denomina así porque va hacia cada lóbulo que ya todos conocemos, de allí su nombre, ¿sí? Tiene tres derechos, que a su vez esos tres se dividen en segmentarios, la cual va hacia cada segmento pulmonar que ya les acabo de explicar. Ahora, de la parte, siempre el bronquio del lóbulo superior derecho sale aproximadamente como a 2.5 centímetros, ¿no? De la carina. Entonces, en su lado lateral, obviamente. Entonces, se ramifica en tres bronquios segmentarios, que evidentemente llevan el nombre del segmento hacia donde va. De igual manera, a nivel izquierdo. Así que no hay mucho de qué preocuparse acá en cuanto al aprendizaje, porque ustedes lo abordan pues cuando lo requieran. Aquí les dejo entonces esta imagen para que la repasen. ¿Hasta el momento se ha escuchado todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo más que todo, porque casi siempre les va a llegar también la rayo X, un repasito del segmento pulmonar, nunca está de más. La segmentación pulmonar en rayos X de tórax, con esta imagen siempre me la aprendí. Fue mucho más fácil al principio. Les confieso que, bueno, costaba un poquito entender, ubicarse en una rayos XPA, pero a medida que vas profundizando en el tema y te vas familiarizando en los segmentos, esto lo vas a aprender mucho más rápido. Aquí, bueno, les traigo la segmentación con la que yo me la aprendí y de la cual créanme que no se les va a olvidar si lo repasan siempre. Segmentación pulmonar en rayos X. Bueno, hay que hablar también de mediastino, porque también es una cavidad que, bueno, ha traído bastantes cientos de patologías. Es necesario que ustedes también precisen cuál es y en qué sitio está, porque dependiendo del lugar, les va a abrir el abanico y la gama de posibilidades diagnósticas. Entonces, por ejemplo, ya ustedes saben que Felson se encargó de dividir el mediastino para resultarlo más fácil de estudiar en un mediastino anterior, un mediastino medio, un mediastino posterior, esto trayéndoselo en rayos X.
pero cuando lo estudien por tomografía va a ser mucho más sencillo porque van a tener no solo la vista axial, sino también la vista coronal y la vista sagital. Entonces eso te orienta muchísimo. Bueno, recordar que a nivel del mediastino anterior vamos a tener estructuras anatómicas como el timo, grasa retrotímica, ganglios linfáticos, presencia de toda la cavidad pericárdica, ¿sí? El tracto de salida de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, son algunas de las estructuras que podemos visualizar. En el mediastino medio podemos conseguir la tráquea, principalmente ahí se ubica la bifurcación de los bronquios principales, y tenemos también el esófago, claro, en rayos X, recuerden, no lo estudiamos, más que todo en tomografía, ya después lo vamos a estudiar. Los ganglios linfáticos y conductos torácicos, la aorta descendente y las arterias pulmonares principales. Y en el mediastino posterior sencillamente vamos a encontrar todos los cuerpos vertebrales, es el espacio paravertebral con las estructuras nerviosas. Seguimos entonces, más de lo mismo, recordar siempre la función de las arterias pulmonares, que no es más pues que tratar de limpiar pues toda esa sangre desoxigenada en su interfaz alveolo-capilar. El tronco de la pulmonar, ya sabemos que el tracto de salida es a través del ventrículo derecho, hay límites. Aparte de toda la fisiología que ustedes bien conocen, me interesa que hoy sepan los límites, las medidas. Las medidas son de 29 milímetros el tronco de la pulmonar, porque si ese diámetro normal se supera, entonces ya estaríamos hablando de un ensanchamiento. O está más largo o está más grande la arteria pulmonar, entonces es necesario, o está corta o está pequeña, también eso puede ocurrir por hipoplasias, ¿no? Entonces eso debemos siempre especificarlo. Como ya sabemos, la arteria pulmonar derecha es más larga, tiene un mayor calibre, está posterior a la vena cava, la aorta ascendente, y aproximadamente de 13 a 15 milímetros. La arteria pulmonar izquierda es más corta, más pequeña, y está superior o guarda una relación hacia el aspecto cefálico del bronquio principal, ipsilateral. Ok, hasta el momento, ¿me han escuchado? ¿Todo bien? Sí, perfectamente. Ok, bueno, respecto a los ganglios linfáticos, no son más que densidades de tejido blando que se pueden llegar a calcificar. Generalmente son redondas u ovales. Es normal verlas. El 90% de los adultos, recuerden que el mediastino medio es uno de sus localizaciones, y alrededor de la vena brachiocefálica izquierda principalmente no deben pasar estos ganglios, y esto es importante que se lo lleven, de 6 milímetros. Cuando los ganglios normales están aumentados de tamaño, entonces ustedes deben hablar de que hay un proceso adenomegálico, habría que ver. Siempre también deben estudiar, aparte de las regiones retrocrurales, siempre abordar lo que sería la ventana aortopulmonar, ¿ok? Porque allí también hay presencia de linfáticos, y en el espacio subcarinal también. Entonces, siempre deben tener en consideración eso. Adenopatías. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Sí, porque me salió aquí la ventana de conexión inestable. Bueno, lo que les mencionaba, que cuando ustedes vean que hay la presencia de un ganglio, ya no se preocupen, ya más adelante vamos a abordar cada una de estas estructuras linfáticas, cómo se ven, cómo es la terminología al momento de escribirla, pero cuando ustedes lo vean grande, siempre piensen en que hay un proceso, ya sea neoproliferativo, un proceso no tanto infeccioso, pero siempre hay que estar de igual manera correlacionar todo. Los infecciosos que casi siempre están más pariliares, pero cuando hablamos de lesiones a nivel subcarinal o a nivel de la ventana ortopulmonar, pensar siempre en lesiones neoproliferativas. Aquí les traigo como de repaso todos los tipos de ganglios, y dependiendo de la ubicación, ustedes le asignan un nombre. Si son los mediastinos superiores, todos aquí están representados por un número, si se fijan. Los paratraqueales superiores,
mediastínicos prevasculares, retrotraqueales, paratraqueales, en fin, una cantidad de estructuras anatómicas que les va a orientar dónde está el ganglio y a partir de allí decir su nombre, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del protocolo de indicación. Esto fue sencillamente un repaso súper breve de anatomía. Esto ustedes después, más adelante, lo van a ir profundizando. Ahora lo que me interesa, vamos a hablar de materia. ¿Cuál es el protocolo y las indicaciones a seguir en una tomografía de tórax simple? Bueno, lo primero que todo, esto para que solamente se lo lleven como cultura general, esto lo aplica el técnico. Siempre el técnico imagenológico es el profesional que se encarga de realizar todos los estudios por imágenes. Sin embargo, muchas veces pues hemos estado en la ausencia de ellos y pues no le queda de más que al médico radiólogo agarrar la batuta, como quien dice. Entonces hay que aprenderlo porque uno no sabe pues en qué momento puede presentarse el realizar una tomografía directamente al paciente. ¿Cómo se le va a realizar? Bueno, la posición del paciente en decúbito supino siempre, con los brazos levantados. No lo vamos a tener con los brazos abajo porque van a interferir con todo el corte tomográfico del tórax. La orientación del corte es transversal. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que, bueno, esto es una rayo X de tórax, realmente esto se le denomina tomograma, es una representación previa del campo que el radiólogo va a evaluar. Entonces, la tomografía de tórax va desde lo que sería el espacio interdiscal C7D1, más o menos, representado en esta línea, que más o menos ahí está finita, pero se logra ubicar. Y a partir de allí, de unos centímetros por encima del ápex, ustedes entonces comienza todo el proceso hasta el último corte, que es en el hemiabdomen superior, a nivel de principalmente de las glándulas suprarrenales. Recuerden siempre que esto es un corte superior o un primer corte y esto es un último corte o corte inferior, pero siempre la tomografía se realiza de abajo hacia arriba. Entonces, y siempre se debe solicitar el estudio en expiración. En decúbito prono, en algunos casos se puede indicar para observar pues neumotórax, o si hay signos de atrapamiento aéreo, por efecto de la gravedad, el aire pues asciende y se puede también apreciar. Ok, el grosor de corte es de 3 milímetros, el intervalo de reconstrucción es de 1.5 y la ventana, ya les había más o menos lanzado las dos características, una es la pulmonar y la otra es la mediastínica. Indicaciones, cuándo les llega a usted el paciente a la consulta y cuándo ustedes deben solicitar la tomografía. No indiquen tomografía a todos los pacientes, como hacen varios servicios. No sé qué tiene, vamos a indicarle tomografía. No. Las tomografías tienen indicaciones particulares. Entonces, la primera son patologías infecciosas detectadas previamente en rayos X. Una neumonía que se complicó, podría ser una típica por un neumocistis, por ejemplo, que se está exacerbando cada vez más y ocupa pues grandes campos, hay que evaluar la extensión del mismo. Traumatismo de la pared torácica, recuerden que hay fracturas incipientes que por la rayo X de tórax no se ven, ya no utilizan el rayo X de tórax óseo, entonces si hay una tomografía en el campo hospitalario, es bastante válido que lo solicite. La patología en la unión cérvico-torácica o tóraco-abdominal también puede abordarse. Pacientes con test de función pulmonar anormal, esto lo solicita muchísimo el neumonólogo por esto, más que todo cuando realiza abordajes más invasivos y quiere ver luego posterior que no haya habido ningún tipo de lesiones secundarias. El TACAR, con respecto al TACAR, recuerden que esto se denomina tomografía axial de alta resolución. Cuando hay, por ejemplo, lesiones pulmonares muy incipientes, bastante difícil de estudiarlas por una rayos X y una tomografía simple no te da mucho criterio, te puedes solicitar la de alta resolución, que son sencillamente cortes mucho más finos. Si ya eran 3 milímetros, ya pasa a ser 1 milímetro de corte. Entonces, lesiones no van a ser pasadas desapercibidas con 1 milímetro de corte. Para enfermedades intersticiales y para enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica se les solicita. Uso de contraste, si lo pueden solicitar. Generalmente
cuando hay presencia de lesiones tumorales. Esa es la indicación por excelencia para estudiar tumores, es una tomografía con contraste intravenoso. Lesiones no solo pulmonares, sino también mediastínicas, bronquiales, incluyendo ya, incluyo también de la pared de la región parietal como tal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los cortes tomográficos. Ya entramos acá en anatomía radiológica. Ok, quiero que se lleven aquí, primero que todo, es que ustedes deben conocer cuáles son las unidades Hounsfield. Una unidad Hounsfield mide densidad. Mide densidad aire, mide densidad hueso, mide densidad aire, sangre, todo eso. Y te puede orientar a decir la naturaleza exacta de la lesión que ustedes están viendo. Ustedes me pueden decir, bueno, esto es una lesión sólida o esto es una lesión quística, que por rayos X no se puede diferenciar. En tomografía muy fácilmente lo pueden hacer. Recordar que la densidad de aire es de menos 1000 unidades Hounsfield. ¿Cómo miden las unidades Hounsfield? Bastante sencillo. Obviamente deben contar con un programa radiológico especializado. El que yo recomiendo es el Radian. El Radian permite, ustedes introducen el CID en sus computadoras, les permite abrir el programa y les abre una cantidad de opciones que pueden realizar. Medición de unidades Hounsfield, mediciones de contraste, ya medidas como tal para cuantificar, medidas de área, medidas volumétricas, antropométricas. Entonces, le brinda al radiólogo muchísimas herramientas que pueden orientarlo más fácil al diagnóstico preciso. Bueno, entonces los 9 cortes principales. ¿Cuáles son los 9 cortes que debemos conocer para poder entender la anatomía radiológica? La primera es la unión externoclavicular. La segunda es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo en su cruce. El callado aórtico, la ventana aortopulmonar y la arteria pulmonar izquierda, abarcan el cuarto y quinto corte. La arteria pulmonar principal y la pulmonar derecha, el sexto. La aurícula izquierda, los ventrículos y cerramos con el espacio retrocrural. Todo esto ustedes deben conocer y hoy mismo lo vamos a observar porque a partir de este van a poder ubicarse mejor anatómicamente. Bueno, aquí ya tenemos el primero, que es el denominado desfiladero torácico superior. Bueno, ya me queda menos de 2 minutos. Vamos entonces a iniciar una segunda sesión. Hasta el momento, ¿me han escuchado? Sí, se ha escuchado bien hasta el momento. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda hasta el momento de la anatomía para poderla aclarar en este minuto que queda. Y bueno, en la segunda sesión comenzar con todo al pie de la letra lo que vendría siendo los cortes anatómicos. Bueno, perfecto. Y aquí me dicen que todo está claro. Bueno, ¿Entraríamos con el mismo link? sí, entramos con el mismo link, la misma contraseña. Vamos a ir finalizando Perfecto. acá y comenzamos entonces con los cortes.